En esta unidad empezaremos a dar los primeros pasos para construir tu estrategia de contenidos para redes sociales. Y empezaremos con los conceptos más básicos. Te ayudaré a entender a qué nos referimos cuando hablamos de storytelling para marcas, o incluso por qué las marcas deberían estar contando historias. Vamos a ver también un glosario de los conceptos que vamos a estar revisando a lo largo del curso para que podamos partir con unos conceptos acordados. Y también vamos a presentar por primera vez el proyecto final, ese momento en el que podrás desarrollar tu propia estrategia de contenidos para redes sociales. En esta primera parte, en esta primera lección, vamos a analizar algunos conceptos clave de storytelling para marcas. Cuando hablamos de storytelling para marcas, estamos hablando del arte de contar historias sobre ti, sobre tu marca, sobre tu producto, pero siempre con el objetivo de captar el interés de la gente. Seguramente es algo que has notado hasta en tu vida personal. Estás en una reunión, en una cita, en algún encuentro con alguien a quien le estás contando apasionadamente una historia y esa persona no te está prestando demasiada atención. Solo te pido que imagines trasladar esa situación a la de redes sociales. Tú como marca intentando contar una historia con cientos de miles de personas en sus teléfonos que están recibiendo una cantidad ingente de estímulos y de información. Fotos de las vacaciones de tus amigos, probablemente infinidad de marcas que están intentando venderte un producto a través de redes sociales. Por eso, en este ambiente donde estamos tan saturados de información en redes sociales, es más esencial que nunca que tu marca tenga un propósito, un punto de vista, que comparta unos valores, que comparta una misión, que esté contando a la audiencia una historia que vaya más allá de cuál es tu producto, cuánto cuesta o por qué lo debería comprar. Si pensamos, se trata de algo que va más allá de una transacción económica. Se trata de convencer, de generar interacción a través de las historias de tu marca para que la gente literalmente deje de consumir en un feed de publicaciones en sus redes sociales para que se fije en lo que tú, como marca, les quieres contar. De nuevo, si pensamos en esa analogía de una cita, lo último que quieres es que la persona que tienes enfrente deje de prestarte atención cuando tú te estás esforzando en contándole por qué tu marca debería importarle. A lo largo de este curso vamos a ver algunas claves para entender cómo podemos captar la atención de esa audiencia, cómo vamos a definir quiénes son las personas a las que queremos llegar y te daré algunas claves de storytelling o de contar historias en línea para que puedas captar la atención de esa audiencia a la que quieres llegar. Es importante que entendamos que las historias son vehículos y que entiendas cuáles son las claves que hacen buena una historia, porque eso te va a acercar a cumplir tus metas de negocio contando historias de una manera más auténtica, más orgánica y más original. Es súper importante que pensemos en esas historias como un vehículo, como un canal y no como el destino final. Y cuando estamos hablando de tu presencia en redes sociales, algo que me encantaría que tuvieras presente a lo largo de todo este curso es que no tenemos que resolverlo todo abriendo una nueva cuenta en una nueva red social. Me encantaría que pensáramos más bien cuál es el mensaje que quieres transmitir, cuál es el objetivo de negocio que quieres lograr y que las redes sociales, que las historias sean solamente ese vehículo. Y realmente, si pensamos en la historia del marketing y del storytelling de marcas, contar historias siempre ha estado ahí. Hace décadas que las marcas nos están contando historias, incluso aunque no nos demos cuenta, aunque no sea tan aparente. Si pensamos en la radio del siglo pasado, desde el comienzo las marcas, como las marcas de jabones, ya estaban patrocinando historias o novelas que son lo que luego se transformaron en las soap operas, ¿no? O en las radionovelas. Una marca de jabón, de productos de limpieza que quería llegar a una audiencia clave, en este caso las mujeres que estaban en su casa escuchando la radio, y que utilizaban las historias como un vehículo, como una excusa para poder colocar su marca. En este caso no te voy a pedir que desarrolles tu propia radionovela, pero sí que tengas claro que la parte de interacción entre marcas e historia es algo tan orgánico como los propios medios de comunicación. Si pensamos en cómo evolucionó esa manera de contar historias para las marcas, obviamente vamos a ver realidades mucho más complejas que van más allá del simplemente poner el nombre de tu marca en un contenido o en una historia. En los años 80, obviamente, Apple rompió paradigmas cuando empezó a contar una propia historia a la hora de anunciar sus nuevas computadoras. Por primera vez, una marca nos estaba dando un punto de vista, nos estaba contando
cuál era su posición en esa historia, cuál era su misión, cuáles eran sus valores, y lo estaba haciendo a través de contenido. En este caso, unos spots o unos anuncios donde la marca se presentaba como aquello que rompía con el paradigma de 1984 y la uniformidad en la que la gente estaba comprando computadoras. De nuevo, no te voy a pedir que desarrolles una campaña tan ambiciosa como la de Apple, pero si lo piensas, las marcas hoy en día ya están haciendo contenido en todas sus redes sociales que se parecen a veces más a una historia que a un anuncio publicitario. Un ejemplo que podremos ver más a fondo a lo largo del curso es el de Uber, cómo utiliza videos que son guías turísticas prácticamente de algunas de las ciudades donde opera, donde en solamente unos minutos nos está dando las claves de cuáles son los lugares que la gente debería visitar. Lo hace a través de historias puramente orgánicas, a través de storytelling para marcas en redes sociales, pero con un objetivo muy claro, que cuando vayamos a hacer estos recorridos lo hagamos utilizando sus servicios. Algo que aprendí siendo periodista durante más de 10 años es que obviamente lo más importante es entender quién es tu audiencia. Cuando yo estaba contando las historias de unas elecciones políticas, un desastre natural o una crisis económica, para mí lo más importante era entender que le estaba contando historias a personas que no lo sabían todo sobre ese tema en concreto. No se trata de reducir la complejidad de una historia y presentarlo como si nuestra audiencia no supiera nada del mundo, pero sí el no asumir que nuestra audiencia sabe todo sobre ti o sobre tu marca. Y es algo en lo que voy a insistir muchísimo a lo largo del curso. Siempre ten presente a quién le estás hablando. De nuevo, si pensamos en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, estoy seguro de que no le cuentas la misma historia de la misma manera a tu pareja, que a tu sobrino, que a tu abuela. De esa manera tendrás que adaptar también el tono, el mensaje de tu marca cuando estés hablando en redes sociales. Y el tener a la audiencia siempre presente, créeme, va a ser una de las claves para que tu estrategia de contenidos en redes pueda llegar a la audiencia deseada. Además, es importante recordar que toda historia tiene un propósito. De nuevo, cuando yo era periodista, mi propósito era que esa historia alcanzara a la audiencia objetivo, que les informara, que les educara sobre un tema en concreto. Probablemente tu trabajo tiene que ver con ser emprendedor, ser community manager, ser artista. No necesariamente eres un periodista que quieres simplemente contar historias. Vas a tener un propósito o una meta de negocio. Mi trabajo y lo que vamos a aprender en este curso es cómo vamos a emparejar tu objetivo de negocio y tu objetivo de contar historias con una audiencia para que haya un match y que realmente tú puedas estar creando una estrategia exitosa donde sepas contar mejor historias, pero historias que lleguen a cumplir un objetivo de negocio. Y algo que para mí es súper importante y que aprendí trabajando con creadores que profesionalmente se dedican a la creación de contenidos digitales es que probablemente vas a tener que pasar más tiempo desarrollando una estrategia, pensando, planeando cómo vas a contar historias, que ejecutando el contenido en sí. Algunos de los mejores creadores de contenido que yo he conocido en plataformas como Instagram, YouTube, Snapchat, son aquellas personas que dedicaron un tiempo a desarrollar una estrategia, a identificar cuáles eran sus objetivos, sus audiencias clave, los mensajes que querían transmitir y que planeaban cómo iban a hacerlo y que incluso pasaban más tiempo haciendo eso que grabando el video en sí. El planear, el crear una estrategia va a ser la clave de tu éxito en redes sociales y las buenas noticias es que lo vamos a hacer juntos. Y por último, algo súper importante que a veces puede ser redundante, pero si bien todos estamos hechos de historias, no necesariamente todas las historias son buenas y no todo el mundo está dispuesto a escuchar cualquier historia. Es súper importante que como marca asumas que no a todo el mundo le va a interesar lo que tú tienes que contar. Igual que cuando subes contenido en redes sociales a manera personal, no todo el mundo le va a dar like, no todo el mundo va a interactuar, tienes que saber que al final tú como marca, en cierto modo, eres un intruso en las redes sociales de otras personas. La gente acude a redes sociales porque quiere ver qué ocurre con sus familias, con sus intereses, con sus pasiones, y el objetivo es que tú como marca puedas contar historias lo suficientemente atractivas como para no desentonar en esa cascada de información y de contenido que la gente va a ver. Algo súper importante es que antes de decidir cuál es la historia que cuentes,
realmente hagas una reflexión sobre si esto que tú estás contando le va a interesar a la audiencia a la que tú quieres llegar. De nuevo, a lo largo del curso vamos a identificar cuáles son las necesidades de la audiencia y cómo saber cuál es el tipo de historias que tú como marca les vas a poder contar. Algo que para mí es esencial es que lleguemos a un acuerdo entre aquello que tu marca quiere transmitir. Yo estoy seguro que tienes muchas cosas buenas que contar sobre ti o sobre tu marca, lo que lo hace único, quizá el impacto que va a tener en la vida de muchas personas, quizá la historia que hay detrás de ese producto, y eso está increíble, pero vamos a tener que llegar a un acuerdo entre eso y aquello que aporta valor a la audiencia. Es decir, yo como persona que está en redes sociales, ¿por qué debería ver tu contenido? ¿Por qué debería estar interactuando? Es en esa tensión entre aquello que tú quieres comunicar como marca y aquello que la audiencia quiere o necesita saber, donde para mí está el buen storytelling para marcas en redes sociales. Porque por un lado, está logrando aterrizar los mensajes a aquello que tú quieres contar y que para ti es prioridad, pero también aquello que la gente necesita o quiere saber. En este curso trabajaremos juntos y juntas en el desarrollo de un proyecto final que consistirá en una estrategia de contenidos digitales para tu marca. Algo que te sugiero es que pienses qué es aquello que tú quieres comunicar. Quizá es un producto que ya tienes, quizá estás trabajando como emprendedor y es algo que quieres comunicar, o trabajas como community manager, o estás pensando en entrar en el mundo de las redes sociales. Elige una marca, un producto, una organización, una persona sobre la cual tú quieras desarrollar una estrategia de contenidos digitales, y a lo largo de este curso revisaremos el paso a paso y te acompañaré para que juntos y juntas podamos crear esta estrategia. Como además sé que la parte teórica tiene que estar complementada con una parte práctica que sea lo más rica posible, te voy a desafiar a desarrollar un calendario de contenidos que te pueda servir como una práctica y como un modelo de cómo ejecutarás esa estrategia en la práctica en cada una de tus redes sociales. Y no te preocupes, a lo largo del curso vamos a ver ejemplos tanto de marcas grandes como pequeñas, emprendedores y ejemplos de mi propio proyecto final para que juntos podamos desarrollar esta estrategia. Ya hemos visto por qué es importante que como marca cuentes historias. Ahora te voy a explicar justo cómo empezar a construir esa estrategia. En la siguiente lección vamos a analizar algunas de las palabras o términos clave que vas a escuchar a lo largo del curso y que necesitarás para construir tu estrategia. Y también vamos a entender cuál es el paso a paso para construir una estrategia exitosa de contenidos en redes sociales.